Gracias y paz, amados hermanos. Estoy seguro que muchos de ustedes ya han visto uno o varios vídeos de alguno de los hombres que aparecen en la imagen de la miniatura de este vídeo de hoy, ya sea de Javier Milei, ya sea de Jordan Peterson, ya sea de Manuel Danan o bien de Agustín Laje u otros por el estilo. Estoy seguro que ya han visto algunos vídeos de ellos como estos. ¿Qué es una mujer? Por supuesto, una mujer es aquella persona que se identifica como una, ¿Cómo una qué? como una mujer. ¿Y qué es una mujer? Toda aquella persona que dentro de sí misma Ajá. se identifica en lo profundo como una mujer, Claro, pero como que se está identificando. como una mujer. ¿Y qué es eso? Sin embargo, yo creo que ustedes no están sufriendo en verdad violencia de género. Usted lo que sufre es violencia del hombre contra la mujer, que no es exactamente lo mismo que la violencia de género. ¿Eso por qué? Porque esa es su interpretación de No, lo que porque eso es lo que según la ONU significa violencia de género. Entre cristianos y por causa de nuestros valores, es común que veamos algunos que han compartido vídeos donde, no sé, Javier Milei habla o destroza a periodista proabortista o Agustín Laje acaba con 3 periodistas feministas o Emmanuel Danan humilla a atea feminista a favor de esto o Jordan Peterson deja callada a periodista que atacaba sus creencias. Es muy común ver esos tipos de vídeo, ¿no? Es muy común ver esos titulares, ¿no? De humilla, calla la boca, hace esto, hace aquello. Y bueno, al final son vídeos con un título llamativo para que las personas pues quieran y tengan como el deseo o la curiosidad de entrar a ver lo que pasa. Pero lo que yo me vengo a referir es al hecho de que muchos de nosotros hemos visto de esos vídeos y los compartimos por un motivo. No porque creamos que ni Javier Milei, ni Agustín Laje, ni Emmanuel Danan, ni Jordan Peterson representan nuestra fe. Javier Milei, por ejemplo, es un hombre que habla mucho de judaísmo, está más vinculado al judaísmo. Algunos de ellos, pues, o su gran mayoría, o bien se consideran deísta, pero todavía no abraza una religión en particular, o alguno de ellos abraza la religión católico-romana, pero no vemos sus vídeos entonces por causa de nuestra fe, ¿no? Es decir, no son hermanos evangélicos que profesan la fe evangélica como nosotros y por eso compartimos su contenido. No compartimos tampoco su contenido porque hagan reflexiones bíblicas, estudios bíblicos. Compartimos su contenido por un motivo, porque defienden ciertos valores, defienden ciertos principios y tienen una gran capacidad intelectual y argumentativa para poder defender nuestros valores y principios, algunos de los que sostenemos en medio de esta sociedad. Vivimos en un tiempo donde tenemos ciertas batallas y esto es algo que creo que no debemos olvidar. A lo largo de los años, a lo largo de la historia, cada época para los cristianos ha tenido ciertas batallas en particular. Por ejemplo, el tema de la ideología de género no era tan fuerte. Siempre ha habido gente que practicaba ese pecado, pero que se sacasen banderas, que hicieran política, que legalizaran el matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción de personas del mismo sexo y muchísimas cosas así, que invadieran televisiones, radios, programas, todo eso, esto es más actual. Entonces, esas son las batallas que tenemos en nuestro tiempo. Tenemos que entender el secularismo que estamos viviendo. Tenemos que entender la gran cantidad de el crecimiento abismal que está teniendo la ideología de género. Tenemos que entender el daño horrible que ha causado el feminismo y tenemos que comprender, mirando a nuestro alrededor, cuáles son las batallas que tenemos por delante en este tiempo los cristianos. Porque van a por nuestros hijos, a por los más pequeños, invaden la sociedad, arrasan las escuelas. ¿Y qué nos gusta? Y esa es la verdad. Nos gusta que haya gente que alce la voz. Nos gusta que haya gente que... Porque ¿qué nos gusta? Todos sabemos que muchos de los discursos que ofrece el feminismo no tienen ni pies ni cabeza. Todos sabemos que los discursos proabortistas, los discursos de la ideología de género, los discursos de yo qué sé, sabemos que se dan contra un muro cuando le pones la biología delante, cuando le pones la física delante, cuando le pones realidades médicas delante, cuando les pones pruebas médicas delante.
Todos sabemos que son discursos así, sin pies ni cabeza, simplemente discursos de la cabeza, pues volada que tienen algunas personas y que simplemente son parte y títeres y marionetas de una agenda política que tiene una finalidad todavía mayor y principalmente la destrucción de la familia. Entonces, ¿qué nos gusta? Que haya personas que tengan capacidad intelectual, argumentos suficientes para que cuando esas personas vengan con sus gritos, su pelo lila, su pelo verde en los sobacos y sus discursos llenos de tonterías, los pongan en su sitio y digan, no, eso es así, así, así. Y por eso ves a un montón de cristianos con sus redes sociales llenas de contenido, o bien de Agustín Laje, o bien de Manuel Danan, o bien Jordan Peterson, o bien, no sé, algunos discursos. Ahora está más controlado Milei porque está más centrado en la política, pero antes hablaba más de esto, iba a más programas y hacía más cosas así. ¿Por qué? Porque en el fondo sabemos que defienden cosas que para nosotros son importantes. Pero ¿por qué titulé este vídeo? Lo que me avergüenza de ellos. Lo que me avergüenza de ellos somos nosotros. ¿Cómo es eso, Juan Manuel? A ver cómo te explico. Lo que me avergüenza de ellos es que ellos, más de uno de ellos, no uno, porque sé que Agustín Laje comentó algo parecido, creo que Jordan Peterson dejó a entender algo similar, hablaron de que la iglesia no está muy preparada para estos temas actuales, de que la iglesia no tiene mucha voz en medio de todo esto. Como no encontramos creyentes, cristianos, con los mismos pesos argumentativos, con la misma voz o la misma valentía o o el mismo coraje o la misma firmeza, pues tenemos que usar personas no creyentes, pues que vayan allí a defender esos asuntos y nosotros aplaudimos. Bravo, 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 porque es importante que alguien hable, es importante que alguien diga. Y yo creo que en medio de todo esto hay dos factores importantes. Factor número uno, la cobardía. Creo que en el fondo hay muchos creyentes cobardes. Y voy a ampliar un poco más. Creo que hay muchos creyentes que consideran que ir a hablar de estos asuntos y ser firme no luce mucho a Jesús. Ay, es que Jesús era más... No, miren, no podemos perder las formas, no podemos insultar, no podemos burlarnos. Es más, muchos de los vídeos que vemos tienen un tono burlesco. Yo he visto algunos de Manuel Danan que realmente rozan la humillación a las personas tratándolas como burros. Pero, bueno, es que él a lo mejor no tiene algunos principios en cuanto al trato de la gente que nosotros podamos sostener. Pero él es ahí, por la gracia del Señor, su gracia común, él hace cosas que permite que mucha gente pues abra la cabeza y pueda pensar un poquito más coherentemente sobre algunos asuntos. Pero sí que es verdad, nosotros no tenemos que ir a la humillación, no tenemos que ir a la burla, no tenemos que ir a la agresividad ni a la falta de respeto. Pero la firmeza, eso no es falta de mansedumbre. La firmeza no es falta de humildad. La firmeza no es falta de amor. Pero disfrazar de mansedumbre, de humildad, la cobardía, eso no ayuda al cristianismo. Y creo que la iglesia debe entender que tener una voz firme en estos temas nos meterá en problemas, porque Agustín Laje, Danan, Peterson han sido odiados y son odiados por muchísima gente. Algunos han recibido, a uno de ellos, recuerdan, le tiraron un vaso de agua en una conferencia. Entonces, el problema es que muchas veces nosotros no queremos el rechazo de quién, del compañero de trabajo, del compañero de escuela, del familiar, y nos callamos. Pero ellos no, ellos tienen convicciones, ellos tienen firmeza y ellos están empeñados en decir, no vamos a dejar que la ideología de género, el feminismo, nos pase como una pisonadora por encima. Bueno, van a pasar por ahí, pero no van a pasar por encima de mí, me voy a quedar así como, bueno, es lo que toca, aguantarse. Ellos alzan la voz, defienden sus valores, se plantan y dicen, no, por encima de nosotros no vais a pasar. Yo soy esto, yo creo esto y yo defiendo esto y no se callan, le guste a quien le guste. Entonces yo creo que a mí lo que me avergüenza de ellos es el hecho de que ellos mismos son conscientes de que la iglesia no está firme,
no está preparada y no está hablando lo suficiente de estos asuntos. Pastor Juan Manuel, yo veo canales que hablan, yo veo gente que habla, sí, pero faltan más. Faltan más. Hermanos, no podemos pensar tenemos a los 4 o 5 paladines, a los 4 o 5 espadachines de la verdad ahí, los soltamos en la plaza y que peleen por nosotros. No, debemos luchar unidos, debemos alzar la voz, debemos defender principios, valores en el trabajo, en la escuela. Juan Manuel, nos van a rechazar. Oh, bienvenido al cristianismo y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. El que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Os odiarán por causa de la verdad. Eso es algo evidente en las escrituras. Seremos odiados por causa de la verdad. Seremos odiados por causa de nuestros principios. Seremos odiados por causa de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y debemos estar dispuestos a pagar el precio, hermanos. Debemos estar dispuestos a pagar el precio. Así que en primer lugar, creo que a la iglesia le falta valentía, coraje, firmeza. Y tenemos un montón de creyentes muy cobardes en cuanto a eso. Ahora, el segundo punto, una idea equivocada que muchos creyentes tienen en la cabeza de que la iglesia no puede hablar de otra cosa que no sea la Biblia. Hermanos, este tiene que ser nuestro tema principal, nuestra especialidad, pero podemos saber de otros temas. Este tema debemos saber del que más, debemos anhelar como un bebé recién nacido la leche pura de la palabra, pero que sepamos de historia no tiene nada de malo. Que sepamos de economía, que sepamos de medicina, que sepamos de geografía, que sepamos, no sé, hermanos, hay un montón de temas totalmente lícitos. Pero a veces los creyentes parece que hablar de otra cosa es secular, mundano, y nosotros solo podemos hablar de Biblia. No, claro que sí. Nosotros tenemos a Jesús como tema central. Amamos hablar de Jesús. Y lo hacemos a todas horas. Y cuando nos juntamos, obviamente, no perdemos tiempo hablando de cosas pues que a veces no son necesarias y aprovechamos cualquier espacio para edificarnos. Pero cuando estamos en medio de la sociedad, cuando estamos con gente de la escuela, con profesores, oye, les voy a decir una cosa, cualquier escenario es bueno para entrar con el evangelio. Hablamos de medicina, hablamos del cuerpo humano, hablamos de cirugía, de anatomía, de las cosas que pasan dentro del cuerpo, y ahí tú ya empiezas a llegar al creador, a la soberanía de Dios, al que la vida está en manos de Dios, y por ahí vas llegando, y entró el evangelio. Pero podemos empezar a hablar de otro asunto. Cualquier asunto puede ser un puente para llegar al evangelio, y que los cristianos no tenemos que pensar que solo podemos leer la Biblia y solo podemos saber de Biblia y hablar de historias No, eso sí. Todos los temas que hablemos, todos los temas que podamos tratar en el trabajo, en la escuela, con nuestros familiares que hablen de algún asunto, nosotros debemos hablarlos en base a nuestros principios cristianos. Vamos a hablar de política. Para mí no tiene nada de malo, ¿eh? Es una persona que no cree que sea pecado hablar de política. Pero hablaré de política en base a mis principios cristianos. ¿Quieren hablar de economía? Ok, hay muchísimo coach, muchísimo economista que te va a decir cómo usar las finanzas, incluso cómo hacer algunas trampas. La economía está ahí, podemos saber de números, de economía, podemos entender de impuestos, podemos entender de tributos, podemos entender de esto, de inflación, podemos entender de lo que sea, pero mi uso de las finanzas lo hago en base a mis principios cristianos. Pero saber de esos temas no es nada malo, hermano. Es más, yo tengo que saber de esos temas. Si yo pido un préstamo al banco, tengo que entender los intereses. Si yo voy a hacer algo, tengo que ver si me voy a meter una deuda complicada. Si yo me quitan una parte de mi nómina, de mi sueldo en impuestos, yo tengo que entender esos impuestos. Yo tengo que entender cómo funciona el mundo. Yo tengo que entender algunas cosas para administrar mejor mis recursos. Ah, pero no podemos dejar de lado la Biblia. Es que yo no te digo que la dejes de lado. Esto debe ser la prioridad. Y también les digo algo, cualquier territorio, en el trabajo, en la escuela, tema, lo podemos llevar a Cristo. Es bueno para llevar el evangelio luego como un camino. Si uno es intencional, si uno tiene a Cristo en mente y el evangelio, al final todas las conversaciones le van a llevar al pecado, a la esperanza en Cristo para salvación. Entonces, hermanos, no está mal si hablamos de ideología de género, de feminismo. Hay gente que a veces yo veo cristianos que a veces cuando un pastor, un creyente sale hablando de ciertos asuntos, veo comentarios de cristianos como, mejor habla de la Biblia y déjate de esos temas.
Y mira, son los propios cristianos los torpes. Ah, entonces, ¿quién va a defender esos valores? ¿Quién va a defender esos principios? No, ya lo harán los que no son creyentes. Ya lo hará este, ya lo hará aquel, ya lo hará aquel otro. Y nosotros compartiremos sus vídeos, pero nosotros solo de Biblia. Puedo hablar de Biblia y puedo hablar de ideología de género, porque la ideología de género hablo y la enfrento también en base a mis principios bíblicos. El feminismo hablo y lo enfrento en base a mis principios bíblicos. ¿Qué me avergüenza de ellos? ¿Qué me avergüenza de esos hombres que están ahí haciendo esos discursos, elevando su voz? Lo que me avergüenza es que ellos hacen que yo sienta vergüenza de la pasividad de la iglesia. Lo que me avergüenza es que entre ellos, entre los vídeos más compartidos, entre los vídeos que más se ven, entre las voces que más se levantan, lo que me avergüenza es que no veo mis hermanos en Cristo. No veo a mis hermanos en la fe ahí, batallando en esas áreas. De alguna manera, en tu escuela, en tu trabajo, en internet, en cualquier sitio. No nos callemos. Están arrollando la sociedad, están destrozando a los niños, están avasallando nuestras calles y estamos simplemente esperando que otros, pero no la iglesia, que ese no es el tema de la iglesia, no. La iglesia tiene como meta principal la gran comisión, pero como ciudadanos cristianos tenemos la responsabilidad de defender ciertos valores. Hermano, empecemos a alzar nuestra voz, empecemos a hablar de estas cosas. No significa ahora, porque la gente se va de aquí a allí, a la otra punta, no tiene punto medio. Ahora ya solo hablo de esto, ya no hablo más de Jesús, ya no hablo. No, punto de equilibrio, hay tiempo para todo. Podemos hablar de todo y Cristo siempre tiene que ser el centro. Pero hablar de esos asuntos también es nuestra responsabilidad. Porque hermanos, no son muchos los que tienen en nuestros valores. No son muchos los que creen como nosotros en esas cosas de familia, de matrimonio, de la vida. No son muchos. Entonces, juntemos nuestra voz y hablemos conforme a los valores establecidos en la palabra de Dios. Comparte este vídeo y oro para que cada día Dios levante más voces cristianas de hermanos en la fe para defender nuestros principios en medio de una sociedad corrupta, donde tenemos que brillar como luminares en este mundo. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Y recuerden que los amamos en el Señor.